Tengan todos ustedes muy buenas noches. Vamos a darle inicio al quinto encuentro sincrónico de la asignatura Economía General. Este grupo corresponde al 2510B04, grupo 1. Antes de continuar, quisiera preguntarles si tienen algún inconveniente que grabemos el encuentro. No, profe. Ninguna, profe. Muy bien. Teniendo presente que no hay inconveniente, vamos entonces a darle continuidad. Esta semana es la semana comprendida entre el 10 y el 16 de noviembre. Para esta semana vamos entonces a mirar lo que se tiene en el manejo de tanto de la oferta como la demanda, y hablamos nosotros de unos puntos claves en la identificación de los tipos de clientes, cuando hay compradores, cuando hay vendedores, cuando se maneja un mercado, quién lo maneja, cómo lo manejan. Entonces, cuando hablamos nosotros de, por ejemplo, aquí, muchos compradores y muchos vendedores, es la competencia perfecta. O sea que ahí están a la par, ¿cierto? Pero cuando hablamos nosotros de un solo vendedor y muchos compradores, hablamos de un monopolio, mono uno, o sea, una sola persona es la que está, digamos, ofertando productos o servicios, y por ello se dice de que ellos colocan las condiciones, ¿cierto? Entonces, si nosotros lo miramos desde otra perspectiva, es en las empresas de energía. Para cada una de nuestras ciudades puede haber uno solo. Ese coloca las condiciones. A que nadie brinca si sube en el kilovatio de energía, pasa desapercibido, ¿cierto? Pero es ellos los que están manejando esa situación, ¿cierto? Cuando ya hay, digamos, unos poquitos vendedores y hablamos de muchos compradores, ahí hablamos del oligopolio, ¿cierto? Donde se pueden equilibrar las cargas y se ve que las personas pueden escoger entre uno o varios, digamos, ofertantes, ¿cierto? Entonces, en estos ejemplos se van a cruzar algunos, ¿cierto? Tanto de la oferta como la demanda. Entonces hablamos, por ejemplo, para el caso 1, en la oferta un solo vendedor y en la demanda un solo comprador, monopolio bilateral. Entonces, ahí encontramos, y es el ejemplo que les cito aquí, una sola persona que va a ofrecer un producto, en este caso, algunos carros, y un solo comprador. O sea que para esta marca de Rolls Royce, de este carro, no encontramos nosotros carros iguales, por lo que cada persona va a decir, vea, yo quiero mi carro así, y es como personalizado. Entonces hablamos de un solo vendedor y un solo comprador, ¿cierto? Luego empezamos a mirar los otros casos que se van dando, y es en el ejercicio empezamos a mirar qué situaciones se nos van dando en cada uno de ellos. Rubén, ¿ibas a preguntar algo? Sí, profe. Ese es el primer punto, ¿cierto? Sería hacer el ejercicio sobre el Colocar escenario ejemplos. sobre estos tres puntos. Un solo vendedor, unos pocos vendedores y muchos vendedores, teniendo en cuenta las variables que están acá, pues, en las columnas. Sí, Sí, vale, ese profe. es el primer punto. Colocamos los ejemplos. Para el segundo punto, Profe, definimos que son los qué incoterms. pena te interrumpo ahí, profe. Dale, dale, tranquilo. Es que en ese primer punto yo veo que en el archivo hay más tablas. Caso 1, Ah, caso son 2, 8, caso 3. son las Son 8 casos. intercepciones. Perdón, 9 Ajá, casos. sí, ¿De esos ¿qué también hay que sería? hablar? Sí. Es un ejemplo, es, por ejemplo, aquí en estas intercepciones, por ejemplo, oferta y demanda. Entonces, un solo comprador y un solo vendedor. Hablamos de monopolio bilateral.
Ahí colocamos un ejemplo. Luego miramos unos pocos vendedores y un solo comprador. Hablamos de monopsomio parcial. Colocamos un ejemplo de ello. Entonces mire que se van en las intersecciones donde se encuentran. Son los mismos Ajá, 9. Ok, ajá, los 9 casos. donde Vale, se van profe. encontrando. Listo. Para el segundo punto, definimos nosotros que son los Icoterms, o sea, los acuerdos de negociación que se tienen entre un vendedor y un comprador. En nuestro caso, y nosotros vamos a exportar, hablamos de los Incoterms. Y cuando hablamos de los Incoterms, hablamos de las condiciones de negociación. No sé si de pronto ahí tienen alguna duda. Entonces, decimos, definir los Incoterms de acuerdo a los criterios. ¿Qué criterios tenemos en transporte? Tipo de transporte utilizado, si es marítimo, si es en avión, en carro. Pues ese carro no se ve mucho por lo que son exportaciones por lo general, ¿cierto? Pago del transporte principal y la transmisión del riesgo en transporte. ¿Quién cubre? Dale, Rubén. Profe, qué pena ser tan cansón, hombre. No, El cansón, no. Usted segundo lo que punto, necesita es que le queden las cosas claras. ¿Sí o qué? sí, señor. El segundo punto, bueno, en el primer trabajo que tú subiste, pues lo hablamos ahora, estaba hasta el punto 2. Luego tú enviaste una actualización, Ajá, incluyendo como la actualización al 2020 de los 5 TERPs. ajá. Este segundo punto lo vamos a tratar sobre esa misma actualización o es sobre lo que se tenía antes del 2020. Eso siempre ha estado, ¿cierto? Pero a partir del 2020 surgieron unos cambios. Siempre en estos términos de negociación hablamos de un transporte específico, hablamos de los pagos y quién es el responsable de. Entonces, por ejemplo, Rubén va a exportar camisas. ¿Qué transporte va a utilizar? Marítimo, listo. ¿Quién paga los fletes? Entonces Rubén dice, bueno, dependiendo si es FOB, yo lo voy a pagar. Entonces es vendedor al cliente. ¿Quién cubre los riesgos? ¿El vendedor o el cliente? El puesto en el punto, si usted le va a entregar en el puerto o, digámoslo así, en el almacén o en la casa, ahí se definen en los términos de negociación, ¿cierto? Entonces, a partir del 2020 surgen unos cambios en los Incoterms y en algunos términos de negociación. Son unos punticos muy, muy breves, ¿cierto? Entonces aquí definimos qué son los Incoterms y de acuerdo a los criterios. En el transporte, tipos de transporte utilizado. Entonces usted me dice, si utilizan este y este. El pago de transporte, ¿cómo se da? Entonces, de acuerdo a la negociación, ¿quién pagaría eso, cierto? Y la transmisión del riesgo, o sea, quién corre con los riesgos del transporte de la mercancía. Venga, hay uno, ese caso me llamó a mí mucho la atención, con unas personas que exportaron unas camisas y las metieron en unos envoltorios de papel celofán porque se veían muy bonitos. Cuando llega la mercancía al país de destino, el celofán allá está prohibido. ¿Qué tenían que hacer? Devolver toda esa mercancía. ¿Qué va a hacer usted? Es más costoso y ahí son los riesgos del transporte. Entonces, ¿qué es más costoso? ¿Devolverlos o que los dejen por allá? Decimos nosotros perdido, que lo saquen de ahí, lo regalen, no hagan ninguna cosa. Ya esa mercancía se despachó, ya de acuerdo a lo que leía en ese artículo, el vendedor le dijo al proveedor que hiciera caso omiso a esa entrega y que utilizara o se deshiciera de esa mercancía como pudiera, que él volvía y le reenviaba nuevamente el pedido, pero ya teniendo en cuenta. Esas son las transiciones del riesgo
en el transporte. ¿Qué puedo hacer yo? Ahí tengo que pagar todo lo que, digamos así, los fletes y toda esa carreta pues que se lleva cuando se exporta mercancía, ¿cierto? En el tercer punto es digamos, un documentico que es sobre los cambios que ha tenido la nueva versión de los Incoterms a partir del 2020, ¿cierto? Entonces preguntamos, ¿de qué manera las notas explicativas de las Incoterms del 2020 ayudan a los comerciantes en la selección del término adecuado? O sea, ¿cómo puedo yo definir qué tipo, si es el que en el ejemplo que les daba ahora, FOB, o utilizar otro tipo de, digamos, de el término adecuado de negociación? Entonces, esta nueva versión le va a ayudar y ahí nos lo explican en ese documentico. Son 5 cositas, pues 5 hojitas, pero tiene una letra muy agradable de leer. Entonces, ahí nos explican esos términos, ¿cierto? Porque la versión 2020 permite que el vendedor o comprador utilicen su propia flota para el traslado de las mercancías. Entonces usted puede decir, venga, yo tengo un avión, entrégueme en la zona franca, si vamos a exportar, si entendemos el término de zona franca. ¿Sí o no? El día uno. Bueno, la zona franca es, así como su nombre lo indica, es una zona donde eh, se descarga o se envía la mercancía que se va a exportar o se va a importar para poder legalizar la DIAN, lo que ingresa al país y lo que sale. Entonces, al legalizar en esa zona franca todo lo que hay ahí, tanto de importaciones como exportaciones, estaría la DIAN mirando de que los contenedores, el tipo pues de mercancía que tengan, si esos despachan contenedores, revisar de que esa mercancía no esté contaminada de cualquier situación que se dé. Y ahí es donde van a decir que la mercancía es legal, ¿cierto? Porque la que no entra por la zona franca, que entra por otros lados, ya eso sería contrabando y eso es lo que atacarían, ¿cierto? Profe, Y yo sí, tengo una consulta ahí. dale. Eh, yo entiendo que pues, hay varias zonas francas en diferentes Hey, ciudades del país. Lo que entra por mar, supongamos que llega, por ejemplo, por el puerto de Buenaventura. Me imagino que allí hacen un tema así como el que mencionaste sobre la DIAN. sí, sí. Debe Ahí hay haber una zona zona franca. franca. Ujú. Pero, por ejemplo, acá en Bogotá también hay zona franca. ¿Cómo se Sí, maneja, cómo funciona esa parte ahí? Si lo que entra por mar llega por Buenaventura, por Barranquilla, y llegan al interior del país y también debe haber tratamientos iguales. ¿Sí me hago entender? sí. Ajá. Todos entran a la zona franca, independientemente de el medio de transporte que utilicen. Entonces, si llega a Buenaventura, a la zona franca, legalizan y lo envían para Bogotá. Ya puede ser en camiones, en containers, ya donde llegue la mercancía la legalizan. Si llega a Bogotá, la legalizan en la zona franca de Bogotá. Si llegan, por ejemplo, aquí a Medellín, a Medellín tenemos ese el aeropuerto internacional, la zona franca está a un ladito del aeropuerto, todo llega allá y allá se legaliza y ya se puede mandar a cualquier otra parte del país. Si llegó a Barranquilla y es por barco o a Cartagena, llegó en un barco y viene para Medellín, lo legalizan en Cartagena y lo envían ya a Medellín. Pero entonces Cada se legaliza al punto donde llegue, sí, inicialmente al país. Ok. claro, Y claro, ya no claro. se vuelve a legalizar si se mueve Ah, no, entre no, zonas no, no. francas. No, 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 no. Ok, vale, Ya profe. entró la mercancía, ya ahí aduanas nacionales revisan, legalizan y ahora sí, eso, hágale, eso es suyo, llévelo, ya está legalizado. Ya esa mercancía paga impuestos, toda la carreta de importación.
Dependiendo, porque hay que hacer una salvedad ahí, y es con el Plan Vallejo. El Plan Vallejo es la importación de maquinaria para producir. Entonces usted me dice, venga, yo necesito unos telares para hacer una determinada tela, pero la voy a importar. Importa esa maquinaria y el 100% del producido por esa máquina lo tiene que exportar. Si usted dice, no, venga, yo voy a hacer un rollo de cualquier cosa, de 1000 metros, pero 700 los exporto y dejo 300. De una vez va a incurrir en contrabando. ¿Por qué? Porque usted no puede, esa máquina, como está dentro del Plan Vallejo, que serían 0 aranceles, entonces ya ahí estás incurriendo en una falta y es sancionable como el contrabando, ¿cierto? Y hay muchas otras cosas, cuando hacen acuerdos, el TLC, bueno, hay muchos acuerdos que ellos pueden manejar dependiendo del tipo de países y los que estén agrupados, agremiados en determinado segmento, en clúster, que decimos nosotros, que serían segmentos de la economía. Ellos definen y se agrupan, se agremian y pueden en un momento determinado empezar a manejar, y es lo que veíamos y es lo que permite ahora en estos cambios que tuvieron los ICOMTERS, le permiten a esas agremiaciones poder utilizar sus medios de transporte, los tipos de negociación más flexibles, ya, pero eso sí, la plata que entra al país con respecto a esas mercancías debe estar legalizada, ¿cierto? Y por último, dice, ¿qué relación de complementariedad existe entre los Incoterms y la Convención de Viena de 1980, según el artículo? Ahí hay algo, una relación, digámoslo así, es muy estrecha, donde en la convención se dieron unos parámetros, y ahora les decía algo, se dan unos parámetros y están muy, muy acordes a las exigencias que tenía y han tenido los Incoterms, ¿cierto? Entonces son tres preguntitas muy sencillitas de acuerdo al artículo. No sé si de pronto tienen alguna otra pregunta. Señorita María José, muy buenas noches. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Mucho, mucho mejor, gracias a Dios. Me alegro. El amigo Yair, ¿tiene alguna pregunta? O Rubén. No, profe, No, de momento no. ninguna. Gracias. Listo. De todas maneras, muchachos, les quedo altamente agradecido por haber llegado a este encuentro. Espero de que si tienen alguna duda, me lo hagan saber por el foro de consultas que por ahí mismo les estaría comentando, ¿cierto? Que tengan una feliz noche y una semana muy próspera. Que estén muy bien.